Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, habemos solamente 3 personas, 2 estudiantes y mi persona. Voy a dar 2 minutitos más a ver si alguien más se agrega y si no, nosotros arrancamos, ¿verdad? Voy a ir compartiendo. Bueno, entonces vamos a dar inicio, chicos. Buenas noches. Regálenme un segundito, nada. Ok, ahora sí. Voy a compartirles, ¿verdad? Vamos a recordar lo que vimos las semanas anteriores, ¿verdad? Visiones del narrador, los 3 tipos de narrador que habían, ¿verdad? Dimos un ejemplo de cada uno y el jueves los que se pudieron conectar, este, bueno, hicimos un poquito de práctica y vimos algunos ejemplos de ítems, ¿verdad? Cómo viene presentado dentro del examen. Este tipo de preguntas de acuerdo a este tema. Sí están viendo el documento, ¿verdad? Ujú. Sí, Luego, profe. ok. Luego, el mundo mostrado en la narrativa de acuerdo a los espacios, ¿verdad? Cómo se describen los diferentes espacios en los diferentes textos que vienen o fragmentos, párrafos, que vienen en el examen tomados de las diferentes novelas y cuentos, ¿verdad? Que vienen sugeridos en el examen, en el temario de ustedes, ¿verdad? Ya eso todos nosotros lo vimos. Ok, acá, pero, ya vi qué fue lo que pasó. Ok, en este documento hace falta una partecita. Ujú. Bueno, yo pensé que sí estaba, vamos a ver. Mm, Ok, vamos a ver. Ujú, aquí sí está. Vamos a ver, chicos. Yo voy a dar la explicación porque a veces yo he cambiado los documentos. Entonces, en el que yo les envié a ustedes no estaba la parte de los estilos. En otro que abrí sí y pensé que era el mismo que les había enviado a ustedes. Entonces voy a dar la explicación e inmediatamente después de la clase les mando este, la parte escrita para que lo tengan, ¿verdad? Entonces, aparte de los diferentes espacios que vimos la semana anterior, también tenemos los 2 diferentes estilos que hay en la parte narrativa, ¿verdad? Estilos narrativos. El primero se llama el estilo directo. Ese estilo directo es aquel en que el narrador concede la palabra a los personajes. Son los personajes los que hablan en la literatura. En ese estilo, las frases siempre van introducidas por un guión.
Y vemos el ejemplo. Y dice, señor Don Quijote. Ah, señor Don Quijote. Vean que en este estilo va introducida por un guión pequeñito. ¿Qué quieres, hermano Sancho? Respondió Quijote. Entonces, el estilo directo es el que el mismo personaje es el que está hablando. No hay un narrador, ¿verdad? En el estilo. Ok, vamos a ver el siguiente estilo. Dice es estilo indirecto. En este estilo es el narrador quien toma la palabra para el relato. Nos dice lo que los personajes hacen o dicen, habla por ellos. Estas frases de estilo indirecto no van introducidas por guiones. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar este tipo de estilos, chicos? ¿Cómo lo identificarían ustedes? Profe, explíqueme otra vez el indirecto. Ok, el indirecto. El indirecto es en el que el narrador es quien toma la palabra. Recordemos que la semana anterior vimos que habían 3 tipos de narradores. ¿Cuáles eran esos 3 tipos de narradores? Omnisciente, testigo y protagonista, ¿verdad? Entonces, cuando cuando en el texto hay un narrador relatando lo que está pasando en los personajes, ese estilo es indirecto. ¿Por qué? Testigo. Ajá, es el estilo indirecto. ¿Por qué? Porque no es el personaje el que está hablando. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, mamá dijo un día que era muy triste que comiéramos separados y comenzamos a comer todos juntos en su cuarto, en la mesita de la sala. Pero a la semana dijo que en el cuarto estaba pasando el olor a manteca y que le revolvía el estómago y que mejor volviéramos a comer los dos solos en el comedor. Entonces vean que en este estilo hay un narrador. Hay un narrador, no es el personaje el que está hablando. ¿Por qué decimos esto? Porque vean que ese narrador dice, mamá dijo, o sea, no es el personaje el que está hablando, que era muy triste que comiéramos separados y comenzamos a comer todos juntos en su cuarto, en la mesita de la sala. Pero a la semana dijo que el cuarto se le estaba pasando el olor a manteca y que le revolvía el estómago y que mejor volviéramos a comer los dos solos en el comedor. Entonces vean que no es el protagonista, perdón, no es el personaje el que está hablando, sino es un narrador el que está relatando la escena. Ahora bien, una forma de identificar cuando es estilo directo es porque va introducido por un guión. Entonces, como estrategia, ¿verdad? Si a ustedes les cuesta un poquito identificar la lectura, entonces yo digo, la profesora dijo que el que va introducido por un guión es el directo. ¿Por qué se introduce con un guión cuando es el mismo personaje el que está hablando? Y efectivamente, en el estilo directo es el mismo personaje el que está hablando. ¿Cómo estamos quedando por ahí? Un poquito ahí más o menos, profe, sinceramente. Un poquito más o menos. Sí, ya con esta explicación que diste, ya Ajá. esta otra, yo creo que sí entendí un poquito más. Tomás, ok, ustedes lo que tienen que hacer es identificar y asociar un poquito el estilo directo introducido por un guión. ¿Por qué? Porque cuando se introduce con un guión es porque es el mismo personaje el que está hablando en la obra, ¿verdad? No es un narrador. En el estilo indirecto, ¿por qué es indirecto? Porque hay otra persona es quien toma la palabra en el relato, no son los mismos personajes, ¿verdad? Entonces necesita un narrador, entonces el estilo es indirecto. Por ejemplo, vamos a hacer una obra de teatro todos, entonces
Yo soy la narradora. Yo empiezo a relatar las escenas y ustedes empiezan a actuar. Entonces, ¿el estilo cómo sería? Indirecto, porque, Indirecto. ajá, porque yo estoy tomando la palabra para relatar lo que los personajes hacen o dicen. En el caso del estilo directo, entonces yo les doy un guión a cada uno de ustedes con su personaje y entonces ustedes, cada uno hace, ¿verdad? Su parte. Entonces ahí el estilo sería directo porque son ustedes mismos los que están hablando en la obra. ¿Les quedó un poco Profe, más? y Ujú. perdón, para ya efectos de examen, digámosle, ellos no lo pondrían, qué sé yo, en el siguiente texto, Ajá, qué tipo de estilo se vamos a utiliza, ver. directo o indirecto, así lo Ajá, harían. sí, exactamente. Te lo voy a compartir para que lo veas. Vamos a ver. Yo envié un repaso, ¿verdad? Para el jueves pasado, ¿verdad? Ahí venía una preguntilla de eso, que yo no la tomé precisamente porque no lo habíamos visto. Espérate para ver. Vamos a ver. Ahí está de nuevo el repaso, ¿verdad? Lo volví a enviar porque me queda más fácil devolverme y buscarlo, ¿verdad? Que empezar a buscar por todo ¿cómo se llama el chat? Mm, a ver, ya se fue. Apúrese ahí, sí. Ah, bueno, ya. Ok, ahí está. Ahí ya lo descargué. Voy a compartirlo, chicos, para que ustedes vean y podamos ver algún ejemplo de esta pregunta. Igual, ya para el siguiente jueves, no esta, sino el otro, entonces vemos más práctica de lo que hemos ido viendo. Buenas noches, Eric. Ujú. Mientras que voy buscando, chicos, recordarles la narración. A Eric, yo tengo pendiente de revisársela, se la reviso de hoy en la noche a mañana en la mañana y le envío las correcciones. Y los que quieran continuar enviando, ¿verdad? Ya con los temas que yo les di como 6 temas, pueden elegir cualquiera de ellos y enviarme, ¿verdad? Recuerden que es importante no dejarlo para última hora, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un ejemplo. Chicos, ¿lo ven? ¿Ven el documento? Sí, profe. Sí, ok. Aquí tenemos una pregunta en el punto número 13, ¿verdad? ¿Cómo viene más o menos en el examen de ustedes, ¿verdad? De bachillerato. Dice, lea los siguientes fragmentos. Entonces, ahí, vean que ahí vienen 2 fragmentos. Dice, lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Vamos a ver el segundo. Bueno, ¿qué desea? Preguntó la señora Sansa, que era la persona a la que más respetaba la asistente. Entonces vean que el primer fragmento es tomado del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El segundo es tomado de Metamorfosis. ¿Cuál es el estilo narrativo que predomina en cada fragmento? ¿Qué creen ustedes? El primero es indirecto y el segundo es directo. ¿Cómo lo identificaste? Porque usted dijo que todos los que son directos tienen un guión. El Ajá, segundo tiene un guión. ajá, y el primero también, ¿verdad? Y el primero no tiene guión, está hablando como de alguien más, tiene que ser indirecto. Perdón, sí, no, sí, sí. Ajá. Entonces, ¿cuál me dijiste que era? El primero es indirecto y el segundo es directo. Ok, Entonces Profe, sería la opción número C. La opción No, B, mentira, profe. la opción número, ya le digo, la opción número B. la opción B, ok. Es que yo te entendí que es directo, directo.
Vamos a ver, dice. Ah, no, yo dije indirecto y luego Sí, dije sí, 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 ajá. Lo que yo veo, no sé si alguien más iba a hablar ahí. Me Yo, pareció, profe, que yo ajá, pensaba que era directo, directo, ¿por qué? que era la A más bien, Ajá, por qué pensabas que era porque, la A? porque como dice, lo que yo veo está hablando por él mismo. ¿Ah? Y Columbro, respondió Sancho. Y vean que ahí también hay guión. Ajá, también, profe, por eso también lo identifiqué. Ajá, ajá. Es que yo a la otra compañera le entendí que directo, directo, por eso le dije que estaba bien. Pero en realidad, el segundo sí todos concibimos, ¿verdad? Concordamos en que era directo. En el segundo no había duda, ¿verdad? En el primero, vean que dice, lo que yo veo y columbro. ¿Quién está hablando ahí? El personaje, ¿verdad? Y dice, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Y vean que también está introducido por guión. Entonces la opción correcta sería directo, directo. Voy a ver si hay algún otro ejemplo. No, solamente había uno. Ujú. La próxima semana busco más ejemplos de ese tema. ¿Les quedó claro, chicos? profe, entonces una pregunta, siempre que se habla de uno mismo, va directo, o sea, la razón por la que ese era directo es porque hablaba de yo, ¿verdad? Ajá, ajá. Si es el mismo personaje, es directo, porque es el mismo el que está hablando, ¿verdad? Ah, ok. Sí, como Ajá. una pista, profe, asociar directo conmigo e indirecto con la persona que está hablando. Indirecto es, ajá, es porque alguien más está narrando la escena, ¿verdad? El directo es el mismo personaje, el que está hablando, el que está participando en esa escena. ¿Ves? Ajá. Listo, chicos, por ahí. Sí, profe. Sí. ¿Sí están convencidos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ok. Bueno, voy a cerrar por acá y vamos a ver. Bueno, entonces ya tenemos, chicos, tengo que mandarles la teoría de los estilos, porque yo pensé, para los que entraron tardillo, yo no sé por qué pensé que en el documento que yo había enviado de los espacios venía ahí. Y en un documento sí lo tengo todo, pero en el otro no. Entonces, por eso fue que me confundí. Entonces, yo ahorita al final de la clase se los envío para que también tengan la teoría, ¿verdad? Ok, para que puedan estudiar. Ok, en la parte de la narrativa se describen los espacios, se describen los tipos de narrador, se describen los estilos, ¿verdad? De estilo directo y indirecto, pero también los tipos de lenguaje o los registros de habla, ¿verdad? Cómo esos personajes o ese narrador, qué tipo o qué registro de habla está utilizando. Entonces vamos a explicar un poquito los tipos de habla, ¿verdad? Vamos a ver, el primero decía lenguaje culto. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisiones que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más por añadir, quedo a su entera disposición. Entonces vean que esta frase es un ejemplo de un lenguaje culto. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos informales o formales. Quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar
las palabras con propiedad, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta, ¿verdad? Entonces es cuando pues, la persona eh, puede conjugar, no hay palabras de forma, tanto de forma escrita como oral, incorrectas, ¿verdad? Hay concordancia en las ideas, además, dice, ejemplo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Vitelbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vacío universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Jorge Luis Borges, el Aleppo, ¿verdad? Ok, vean que viene el ejemplo, ¿verdad? De un lenguaje completamente culto, ¿verdad? Donde no se escuchan palabras incorrectas, donde hay totalmente coherente en sus ideas y se interpreta muy bien, ¿verdad? Ok, ese sería el lenguaje culto. Cuando ustedes evidencien en los textos este tipo de lenguaje y venga, por ejemplo, lo pueden formular en el fragmento anterior, predomina el lenguaje y les ponen a ustedes culto, coloquial, literario, etcétera, ¿verdad? Les ponen las 4 opciones y ustedes tienen que marcar la correcta. A ver, chicos, ¿cuál sería? Ok, ¿en qué contextos normalmente nosotros podemos utilizar el lenguaje culto? ¿Qué contextos normalmente ustedes pueden utilizar este tipo de lenguaje? Cuando se escribe un documento formal, Ajá, cuando se escribe un documento formal y de forma oral. cuando uno está hablando con alguien de mayor rango que uno, por ejemplo, un jefe, una cosa. Ajá, ¿verdad? Citaste inmediatamente la situación, por ejemplo, un jefe, ¿verdad? Sí, Ujú. en ciertos lugares específicos. En ciertos lugares específicos, ¿verdad? Yo siempre pongo mucho de ejemplo, este, eh, cuando hay una entrevista de trabajo. Ya cuando uno entra más en confianza, si sea en el trabajo, pues por supuesto, si es servicio al cliente, ahí no hay confianza que tomar, a no ser que sea con los mismos compañeros, ¿verdad? Pero cuando uno entra un poquito más en confianza, pues ya como que se relaja un poquito, ¿verdad? Pero de primer momento uno necesita dejar una buena impresión y parte se logra con el tipo de lenguaje que ustedes vayan a utilizar. Muy importante hablar de usted. Yo no puedo llegar de nuevas a primeras con una persona que me está entrevistando para postular por un puesto, hablarle de vos o hablarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque causa mala impresión como confianzas, ¿verdad? Y no es el caso. Por ejemplo, en la escuela donde yo estoy trabajando, se contrató mucho personal nuevo, ¿verdad? Entonces, llegó una muchacha por un puesto de docente para secundaria, ¿verdad? En el área de ciencias. Entonces, a la hora que se le preguntó quién era ella, ¿verdad? Entonces ella hizo como una especie de broma y inmediatamente dijo, era una frase que yo utilizaba mucho, ay, esto ya se me olvidó la frase, ay, nada que ver, ¿verdad? Entonces eso provocó una inseguridad por parte del jefe para concederle el puesto. ¿Por qué? En primer lugar, iba a tratar con adolescentes. Entonces, al tratar con adolescentes, hay que poner desde ya como autoridad. Entonces, dio inseguridad si de primer momento, ¿verdad? Ella lo tomó de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo va ella a presentarse a un grupo de diferentes adolescentes con diferentes caracteres, condiciones y demás, ¿verdad? ¿Cómo va a poner ella
ese rigor, ¿verdad? Esa parte de autoridad, entonces no se le concedió el puesto, se le concedió a otra persona que se expresó mejor durante la entrevista, tomó un porte más serio a pesar de que era bastante joven, respondió las preguntas de una manera muy coherente. ¿Ven? Entonces es como para darles un ejemplo, ¿verdad? De la situación y de lo que nos puede perjudicar, ¿verdad? No saber el contexto donde yo tengo que expresarme de forma formal y con un lenguaje completamente culto, ¿verdad? Ok. Ahora vamos al siguiente caso, el lenguaje coloquial. Para ustedes, ¿qué es el lenguaje coloquial? Sin leer, ¿verdad? Lo que ustedes piensan. Todo lo contrario, profe, ya. Exactamente. ¿Qué tipos de contextos puedo yo utilizar ese lenguaje? De toda la jerga popular, diría yo. Exactamente. Ajá. ¿En qué situaciones puedo yo ya relajarme? Y ahí sí, ¿verdad? Tal vez en algún momento propio, ¿verdad? Tomar una bromilla, alguna frase que yo utilice mucho, puedo relajarme y utilizarla, ¿verdad? ¿En qué contextos? ¿O en qué situaciones? Profe, con familia, amigos, en el trabajo se puede, Exactamente, pero como decía usted anteriormente, ya con confianza. exactamente. Y, por ejemplo, si nosotras somos docentes, yo no voy a ir a presentarme con bromas o con una serie de frases muy repetitivas en mi vocabulario. ¿Por qué? Porque empieza a generar cierta desconfianza a la hora de que se preparará, me estará dando la materia que realmente es, ¿ves? Entonces genera una serie de desconfianza en ustedes, por ejemplo, en los estudiantes. Y ojo, ustedes son adultos, en los adolescentes y en los niños también se genera. Por ejemplo, el año pasado yo tenía estudiantes de sexto grado que eran sumamente maduras y ellas sabían bastante. Entonces, uno tiene que también propiciar y dar seguridad de que yo lo que es mi trabajo, la materia que estoy impartiendo, tienen seguridad de que sí es, ¿verdad? Si yo doy como la otra cara de la moneda, de ahí pueden decir, me estará dando lo que es, ¿verdad? Entonces genera un poco de desconfianza. Ujú. ¿Ven? Entonces, como decía el compañero, depende, digamos, tal vez con una compañera en un momento, ¿verdad? Que ya los estudiantes se han retirado, sí, ¿verdad? Porque también suele dar un buen ambiente, ¿verdad? De llevarse bien, un ambiente ameno, etcétera, ¿verdad? Pero sí tenemos que saber en qué momentos, porque a veces eso nos puede perjudicar. Vamos a ver. Entonces, el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el uso del lenguaje en un contexto informal, como decía el compañero, y, y, distin- y distintivo. Es el lenguaje habitual que utilizan las personas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, buenísimo, o sea, lo mejor, ¿verdad? Cuando estamos en confianza y Eric, no sé, me regala algo o me facilita algún material, por ejemplo, buenísimo, vieras que me ayuda un montón. Entonces, eso es un lenguaje donde se genera un poco de confianza, ¿verdad? Sin embargo, eh, sin falta de respeto, ¿verdad? Es importante diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje formal, lo que se utiliza en la mayoría de expresiones escritas. El lenguaje escrito, el emisor está definido, pero el receptor no, como sucede en diarios o libros. Por eso, no se tiene la libertad de tomarse licencia para economizar palabras o utilizar expresiones derivadas de la oralidad, ¿verdad? Cuando es escrito, yo no sé quién va a leer mi libro, yo no sé quién va a leer mi escrito, entonces, no se vale omitir palabras pensando que el lector lo va a entender conforme yo lo estoy escribiendo, sino tiene que ser uno bien, bien expresivo. En las conversaciones, en familia, entre amigos, en el trabajo, se pueden incorporar expresiones informales porque el emisor y el receptor
se reconocen como miembros del circuito comunicativo, ¿verdad? Ya es una persona en que yo tengo confianza, que ya sé cómo es, ya sé que no me va a malinterpretar alguna expresión porque ya me conoce que yo soy así. Dice, durante mucho tiempo el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, sí considerando que lo académico no debía tener vínculo alguno con los modos en los que las personas se comunicaran entre ellos. Vamos a ver ejemplos de algunas expresiones. Mira, somos uña y, somos uña y mugre. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que son Que personas muy somos, unidas. que somos Sí, muy, que son inseparables. ajá, y que somos muy amigas, que, exacto, ¿verdad? Venga para acá, mija, ¿qué quiero decir con eso? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero verdad que eso es lenguaje coloquial. Ajá, son ejemplos de lenguaje Ah, coloquial, ajá. ¿Verdad? Es ok. lo que uno normalmente, como en la casa, tiene ciertas expresiones, ¿verdad? Inclusive va mucho también con la cultura. Por ejemplo, las personas de zona rural tienen algunas expresiones que quizás personas de zona urbana es lenguaje coloquial, aunque también utilicen lenguaje coloquial, pero las expresiones tal vez el contexto no lo comprenden muy bien porque son propias de una región, ¿verdad? También se puede dar. ¿Verdad? Que a veces el lenguaje, este tipo de expresiones, va también con la parte cultural, ¿verdad? De alguna región. A veces, bueno, por ejemplo, los cartagos, tienen varias expresiones, ¿verdad? Muy reconocidas, que inclusive en comerciales o algo así, pues son reconocidos. Igual la gente de Limón, igual la gente, guanacasteca, etcétera, ¿verdad? Entonces son expresiones totalmente coloquiales pero que también va con la parte cultural. Ujú. Ojo, en la parte de literatura, ¿verdad? De ciertos textos, vienen expresiones totalmente campesinas, ¿verdad? Entonces, como pa, ¿verdad? No dicen para, sino pa. em, y ciertas expresiones, ¿verdad? Que se atribuyen al lenguaje coloquial. Vamos a ver, con el siguiente tipo de lenguaje o registro de habla, el lenguaje técnico. ¿Qué creen ustedes que es el lenguaje técnico? Pero digo que técnico puede ser como más de ciertas cosas en sí. Ujú, ¿Cómo le puedo decir? Más técnico como, por ejemplo, hablando de física o ajá, medicina o no sé, ejemplos como esos. ajá, perfecto, ¿verdad? Dice que el lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, como nos decía el compañero, ya sean profesionales, oficios o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. El lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas, la medicina, la música o la astronomía. Es lenguaje propios de una área, ¿verdad? Quizás, aunque yo tenga, no sé, máster en varias carreras, pero quizás mi fuerte no es la música. Entonces viene una persona muy instruida en esta área, entonces tiene un lenguaje muy técnico que quizás, aunque yo tenga mucho conocimiento en otras áreas, pero en esa no, para mí no es muy comprendido, ¿verdad? La astronomía, ¿verdad? Inclusive la medicina, a veces uno va al médico y el médico le habla con un lenguaje totalmente técnico propio de su rama y uno a veces uno dice, no sé, no entendí, ¿verdad? O a veces hasta de forma escrita, ¿verdad? Y uno debe de esperar a que el médico le explique, ¿verdad? El resultado del examen, porque quizás uno no comprende muy bien los términos. Entonces, este, aquí vienen algunos, dos ejemplos de lenguaje técnico. El primero es en finanzas. Y veamos, dice, la brecha creciente entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia combinaría que
combinaria que tiene el Banco Central, que cada vez requiere poner a la venta más divisas a fin de mantener el ritmo de devaluación actual. En este contexto, vale recordar que las reservas brutas cerraron el mes en torno a los $200,000, nada mal, tras 6 meses de estanflación, ¿verdad? Entonces vean que... Profe, Ujú. pero, disculpen, pero es que eso se parece, perdón, eso se parece mucho al lenguaje que es formal, no. No, bueno, sí es en parte un lenguaje formal, pero ve que es técnico porque específicamente se está refiriendo a una área con criterios y expresiones totalmente de esa área. El lenguaje, Ah, si, ok. ajá, si vos ves, ya te voy a dar la palabra, Willy. Si vos ves, si nos devolvemos al ejemplo del lenguaje culto, vamos a ver, aquí tenemos el ejemplo, digamos, no está totalmente referida a un área específica y con criterios y expresiones totalmente técnicas, ¿ves? Esa es la diferencia. Correcto. Ujú, Ah, ok, ya lo entendí. Gracias. ujú, sí. Ok. Vamos a ver el término de medicina. ¿Ves? Aquí vos, bueno, la persona es que a veces me hablan y como estoy compartiendo el documento, no sé cuál es el que me está hablando. A veces los identifico por la voz. La estudiante que me acaba ¿cómo se llama? De hacer la pregunta, tal vez el técnico, sí yo tengo que tener más cuidado a la hora de identificar técnico y científico, porque ahí sí puedo confundir un poco más, porque los términos son o muy técnicos o muy científicos, ¿verdad? Entonces, ahorita vemos el ejemplo de ese. Entonces,